Bueno, bienvenidos a estas entrevistas droneras y fijaros dónde estoy hoy, con el compañero Cayetano en su tierra, en Altea, en Alicante. Buenas, Cayetano. Muy buenas, Rafa. Invitadísimo, aquí estás al estudio de Droneando, un placer tenerte. Pues ya veis, me tocaba venir aquí a la zona del Levante de Alicante a hacer un curso concretamente de unos trabajos y he aprovechado para quedar con Cayetano y continuar con estas entrevistas droneras dándole un enfoque, pues bueno, para saber sus trayectorias, para saber sus orígenes, para que nos cuente un poquito más de todo lo que hace, que es muy interesante, y sobre todo de dónde viene la parte más personal, al igual que lo hicimos con Hatu hace unas semanas. Vamos a, bueno, sacarle, a poner un poco en apuros a Cayetano. No te preocupes, que va a ser todo muy facilito. Preguntas que seguro que respondes, que sabes muy bien. Bueno, para empezar, presentarte, ya lo he dicho, Cayetano, del canal de Droneando. Lleváis, ahora iremos un poquito a ese tema, relativamente poco, sin embargo el canal está creciendo mucho últimamente, ¿no? Sí. 45.000 suscriptores más o menos ahora mismo, en la actualidad. Bueno, cuéntanos un poco cuál crees que es la clave del éxito, de que en tan poco tiempo un canal de YouTube llegue hasta esos números. Eso es complicado, porque YouTube pues tiene sus formas de trabajar. A veces cuando te piensas que sabes cómo funciona algo, repites la fórmula y no funciona, así que es complicado dar una receta. Pero bueno, yo creo que en principio es sobre todo ir transmitiendo cada vez más con más soltura, que yo creo que es algo que se cura haciendo más vídeos y más vídeos. Y sobre todo mi objetivo desde el principio ha sido hacer lo que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando empecé. Yo empiezo en el mundo de los drones y no hay nada, hay cero, lo que hay está en otros idiomas y también hay muy poquito y de alguna forma a mí me costaba muchos meses aprender algo y viendo que nosotros ahora podemos compartir algo que pues a lo mejor para ti es más sencillo, pero para el que está empezando es un mundo. Entonces el objetivo yo creo que, y la clave un poco es eso, acercar lo que parecía tan complicado, pues no hacerlo tan complicado y acercarlo a cualquier persona. Es un poco, yo creo que si me preguntas cuál es la clave, yo creo que es esa. El trabajo. Exacto. ¿Y en qué año empezaste con el canal? Con el canal, pues empezar, no sé si, creo empezar sería 2018, seguramente. Lo que hacíamos ahí al principio era más, no era tan dedicarse al canal, era más simplemente compartir podcast. Grabamos Dani y yo un podcast y sencillamente pues lo poníamos. No era ni trucos, ni consejos, ni claves, ni nada. Y hubo un momento en el que hicimos un par de vídeos que tuvieron un pico de visitas, que me acuerdo que fue hablando de un Xiaomi de los primeros que salieron. Y por ahí como que vimos un pico y dijimos, ostras, Dani, ¿y si le metemos más tiempo a esto? ¿Y si hacemos vídeos dedicados a YouTube, exclusivos de YouTube? ¿Y si aprovechamos también el trayecto para ir mejorando? Y yo creo que eso fue en 2019. Realmente cuando empieza a crecer es en el lanzamiento del Mini 2. Miras la gráfica y es automático. Noviembre creo que fue de 2020, Mini 2. Pues sería por ahí. El canal se abriría en 2018-2019 y en el 20 es cuando empieza a crecer. Sí, está claro que hubo unos drones, por decirlo así, bueno, es que fueron drones más masivos, más cercanos al público, el Mini 1, el Mini 2, el Mini 3, que hicieron que también el sector y sobre todo ese tipo de vídeos, bueno, llegasen a mucha más gente, mucho más público que eran propietarios de esos drones o que se estaban planteando comprarlos o que recién los tenían y, como dices tú, no tenían el conocimiento o querían a alguien que les guiase. Para eso hemos estado ahí, yo creo, en muchos canales, Hatu, tú, claro. Félix, José, yo mismo hablando muchas veces de ese tipo de drones. Y tú mismo lo has dicho, has comentado Dani, yo también lo he dicho. ¿Dónde está Dani? Es la pregunta que se preguntan a mucha gente. Bueno, y me lo preguntan mucho, a él también se lo preguntan. Y él simplemente, bueno, ahora está más enfocado en otras cosas. Al principio empezamos a repartirnos un poco el trabajo, porque el hecho de grabar por separado, porque él vive en Barcelona, yo vivo en un pueblo de Alicante, bueno, donde estamos, Altea, y grabarnos por separado era un flujo de trabajo un poco complejo, porque me tenía que enviar las imágenes, luego editarlo todo con 4 líneas de tiempo, era más tiempo de trabajo. Y empezamos a separarnos las tareas. Él se encargaba más del podcast, yo de los vídeos de YouTube y los cursos. Y al final, bueno, pues cada uno hemos ido un poco por un camino y ahora está, pues él, quiere volver un poco a sus raíces de iOS developer, de crear apps y eso, y está un poco ahora más enfocado en eso. Pero bueno, de hecho, vamos a grabar ahora uno
que es un poco así su vuelta al canal, pues lo grabaremos ahora para Navidad, que vendrá aquí a casa a grabarlo, pero bueno, que simplemente eso, que se ha tomado más otros caminos. Sí, a veces pasa, ¿no? Hay que decir que YouTube, bueno, nosotros los que estamos aquí metidos lo sabemos, que es un trabajo muy duro, que es un trabajo que quema, que muchos creadores de contenido se funden por el camino, no llegan a aguantar todo, la presión, las estadísticas, las críticas muchas veces, la rentabilidad de todo el esfuerzo que se está dedicando. Bueno, de todo eso te preguntaré al final, lo vamos a dejar, te voy a hacer una pregunta incómoda al estilo de la resistencia. ¿Cuánto ganas en YouTube? ¿Cuánto? Pero bueno, no la respondas ahora. Yo te lo dejamos al final. La pista al final. Vale. El caso es que, como decía, YouTube o cualquier creación de contenido en cualquier red social lleva muchísimo trabajo. Creo que los que estamos aquí metidos lo sabemos. Muchas veces ese trabajo no se aprecia. Por otro lado, o sí se aprecia, pero ni siquiera se cuantifica la gente que está al otro lado todo el trabajo que hay detrás. ¿Cuántas horas, por ejemplo, tú trabajas, tú te dedicas ahora mismo 100% al proyecto Droneando, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? Es complicado saber porque yo lo que intento hacer es priorizar en los cursos. Para mí lo más importante es que los alumnos de Droneando tengan material siempre del que aprender. Pero claro, tampoco puedo dejar abandonado YouTube. Entonces yo intento ir ahí, pues tener esa unión entre las dos cosas y al final dedicar, yo qué sé, un 70% de la semana a cursos y un 30% a YouTube. Eso en horas, dependiendo del tipo de vídeo, porque hay vídeos que son más sencillos y otros menos, pero bueno, básicamente suele ser la grabación aquí en el estudio, que eso suele ser más rápido. La planificación y grabación puede ser media jornada, seguramente. Y luego ir a conseguir esos recursos, esos planos aéreos que me hacen falta para ilustrar el vídeo, pues se puede ir entre media jornada o un poquito más. Y luego en edición, como 3 medias jornadas. Es decir, yo creo que dos días o 2 días y un poquito por cada vídeo de YouTube seguro. Alguna vez, pero que no es nada común, he podido sacarlo todo en un día, echando a lo mejor sin comer o comiendo rápido. Pero lo normal son 2-3 días. Yo creo que 2-3 días para un vídeo de YouTube es lo que yo estoy más tranquilo y más... Para un vídeo, pero luego todo eso conlleva además responder comentarios, atender usuarios o seguidores, redes sociales paralelas y bueno, y el resto de trabajo que haces está todo enfocado al mundo de los drones, entonces al final supongo que todo va un poco unido, ¿no? De alguna forma. No, y de hecho al final he tenido que priorizar porque yo al principio empezaba, venga, pues ahora Facebook, ahora Instagram, ahora TikTok y al final es tanto que siendo yo solo o siendo solo dos hay que priorizar. Al final hay cosas que, por ejemplo, Facebook 100% apartado ya, creo que no publicamos nada en Facebook. En TikTok es mucho más ocio, o sea, no hay un planning ni nada. En Instagram empezó a haber un planning, pero nos requería tanto tiempo que nos quitaba tiempo de cursos y demás y al final dijimos, mira, de hecho el podcast lo hemos tenido que dejar, que es un poco una lástima y han habido usuarios que no lo dejéis, volved. Y ojalá pueda encontrar la forma de hacerlo de una forma sencilla porque es eso, si haces mucho, ¿cómo es eso? El que mucho... Abarca poco, ¿no? El que mucho, o sea, abarca poco, aprieta. Algo eso, pues es 100% eso. Si haces muchas cosas, se te reparte el tiempo y no consigues hacer ninguna bien. Y es difícil cubrir todas las redes sociales cuando ya tienes unas controladas, de repente sale en TikTok y sale otra nueva o sale en Twitch y dices, ¿a dónde me centro? Dejo esto, que está claro que unas están de capa caída, van a menos, otras van a más, pero es difícil igualmente recolocarse y plantearse, pues bueno, arrancar en nuevos proyectos y nuevas redes, supongo. Sí, yo lo que he hecho es probarlas. Por ejemplo, TikTok, por eso, vamos a probar. Y te das cuenta de que siempre hace falta tiempo. Hay muy pocas en las que, venga, pues con nada, no, es que al final te pones a hacer un reel y fíjate de TikTok, yo una cosa curiosa aquí que vamos, que no lo comenta y lo aprovecho para comentarlo aquí, ahora que lo dices, yo TikTok lo había tenido como abandonado, no tenía prácticamente, sí tenía una cuenta de TikTok porque creó un compañero de que me lleva a las redes sociales, pero no le daba ninguna importancia. Yo TikTok, pues para hacer bailecitos no los iba a hacer, ¿sabes? Pero a raíz de los últimos 3 meses, que hay otro compañero del equipo de Adrián, desde aquí un saludo a Adrián, que lleva muy bien las redes sociales, por cierto, y bueno, se enfocó en TikTok y empezó a subir contenido ya más enfocado a TikTok. Y en cosa de un mes, o sea, desde el Drone Future hasta después, bueno, a raíz de unos vídeos del Drone Future que se grabaron ahí con el M30T, con la pistola esta de inhibición de drones de Policía Nacional y tal, en un mes, un vídeo de TikTok
tenía 6 millones de visualizaciones. 6 millones de visualizaciones, algo que vamos, que en YouTube es impensable en un mes. Claro, los suscriptores habían pasado de, no sé qué estaba entonces, 10.000 suscriptores de TikTok a 60.000 que hay ahora. O sea, una burrada en tan corto plazo de tiempo. Algo que por otro lado, claro, te lleva a plantearte, ¿sabes? YouTube es una red que para mí cada vez es menos orgánica, comparte menos el contenido, nos putea, y perdona que diga la palabra, a los creadores, porque yo creo que cada vez nos tiene más ahí, más apretados. Sí. Y sin embargo hay otras redes que vale, quizás no tienen el foco, no tienen la audiencia, es otro tipo de audiencia, por supuesto, es otro tipo de público, pero que tienen una... o sea, que es mucho más orgánico, mucho más viral, como el caso de TikTok y otras. Yo la verdad que a raíz de eso me lo planteé. Sí, sí. Y bueno, para los que no lo conozcáis, yo tengo el canal de TikTok, que lo podéis ver, os podéis unir. Subo contenido dronero, no salgo bailando, es otro tipo de contenido diferente al de YouTube, pero igualmente creo que bueno, que tiene su potencial, por lo menos a nivel orgánico ahora mismo. Bueno, Tarsicio también lo conoce, que es un gran ejemplo de TikTok, ¿no? de crecimiento. Yo creo que es que ahí te dan la oportunidad de crecer rápido. Y en YouTube es a largo plazo y con suerte. Sí, entonces, sí que es cierto que a veces ahí haces cualquier cosilla y de repente, ¡pum! Yo creo que el TikTok con más visitas tiene unos 800.000 visitas, que eso en YouTube, imagínatelo, es una burrada. Sí. Y te lo ves ahí, la gente comentando y tal. Claro, también es cierto que son visitas de 5 segundos o de 4 segundos y en YouTube tienes tiempo o sea, tienes la oportunidad de tener más tiempo a la gente. Entonces yo creo que es lo bueno de YouTube, que estás más tiempo con la gente. Bueno, ellos contigo. Sin duda, yo creo que también sí te da más pie para compartir, para explicar, para extenderte, para que quien quiera informarse, documentarse o conocer un poco más lo conozca. Claro. Pero también es cierto que YouTube, desde mi punto de vista, está un poco cortando las alas a los creadores, porque el hecho de no recomendar tus vídeos a la gente que quiere ver tus vídeos, como me ocurre muchas veces, de ya no subes vídeos, ya no me lo recomienda. No es que no subas, es que YouTube no te lo recomienda, seas o no seas seguidor. Vale, y siguiendo con el tema de, bueno, el trabajo y demás alrededor de YouTube, ¿cuál crees tú que es la parte menos gratificante? Sé que hay, bueno, también te voy a preguntar la más gratificante, que creo que sé lo que me vas a responder, y la menos. ¿De YouTube? Sí. La menos gratificante, a ver, a mí me gusta editar. De hecho, yo me considero editor. Pero sí que es cierto que el hecho de tener que obligarte a tantas horas de edición, pues hay veces que no te entra, no te apetece. Y sí que se me ha hecho bola alguna edición. Yo creo que para mí es lo peor. Eso junto con esa parte negativa de haters y tal, que bueno, yo creo que tenemos suerte en nuestra comunidad, pero siempre los hay. Pero yo creo que eso, la edición, a veces me gustaría hacer así y que el vídeo estuviera hecho, eso sería un placer. Yo creo que lo peor es eso. Y lo mejor de YouTube, a ver, yo creo que lo mejor de YouTube es la gratitud en cualquier cosa que haces. Ya digo, yo siempre en mi trabajo anterior como piloto, no es que estuviera descontento, pero se había establecido la costumbre de cambiar tiempo por dinero. Y por lo menos en nuestra cultura no es tan normal agradecerlo, o aunque te he pagado, que lo haces por dinero, pero bueno, también agradecerte tu trabajo. Pues yo eso no lo veía tanto como en YouTube. En YouTube es cualquier vídeo que subes, cualquier consejo que compartes, bueno, tú lo sabes de sobra, por supuesto, mejor que yo, es la gratitud de la gente, lo mucho que te quieren. Ya cuando llegas incluso a tocar temas personales, me compré este dron gracias a ti, o estaba pasando un mal momento y gracias a ti, pues ese mal momento fue menos malo. Son cosas que te dejan, vamos, yo leo aquí cosas que me dejan tocado. Sí, sin duda. Por eso sabía que muy bien lo que me ibas a responder, porque creo que es que ese punto gratificante de la audiencia, de las palabras de apoyo, yo muchas veces no me canso de decirlo, digo, es que gracias a esas palabras de apoyo que tú recibes, que yo recibo, que muchos creadores recibimos, son las que hacen tirar de un proyecto hacia adelante, porque yo muchas veces me planteo, no tirar la toalla, pero sí dejar de crear tanto contenido, dejar de hacer tanto contenido en abierto, dejar de organizar eventos como el Drone Future, porque son, ya lo hemos hablado nosotros, pues es muchísimo trabajo para mucha satisfacción, mucha gratificación por parte de la audiencia, pero por otro lado también nadie se imagina todo lo que hay detrás, nadie. O sea, nadie se imagina ni el trabajo, ni las horas, ni el riesgo, ni la tensión, ni los nervios. Entonces, muchas veces te lo piensas. Pero bueno, por otro lado ves esa parte gratificante y dices, bueno, venga, una vez más voy a seguir con esto adelante. Y hablando de Drone Future, ya aprovechando que estamos en el tema, tú estuviste este año en el Drone Future. Así es. Bueno, ahí es donde nos conocimos en persona, donde yo creo que fue un poco la semilla para que hoy esté aquí, porque si no nos hubiésemos conocido probablemente, aunque hubiese venido a Alicante a hacer ese curso, quizás no te hubiese llamado. Yeah.
Así que creo que bueno, fue una toma de contacto contigo y con otras muchas personas, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión del Drone Future? Para mí fue una especie de shock. De hecho, vinculándolo un poco con el tema de la gratitud, allí fue la primera vez que sentí esa gratitud en persona. Cuando sentí personas realmente, bueno, a mí nunca me habían pedido una foto. Hazte una foto. Bueno, a mis amigos en plan, pues una foto pero gente diciéndome, venga, Cayetano, por favor, una foto. Que no solo yo, por supuesto estaba Félix, también estaba, me acuerdo, Juan Fran de YouTube Clip, que también nos chocó un poco eso, que es la primera vez porque vosotros ya estáis un poco más acostumbrados. Y para mí fue un shock, sobre todo la primera mañana, de decir, pero ¿cómo que me están pidiendo? ¿Cómo que voy por la calle y me están diciendo Cayetano? En un pueblo que ni conozco, que a 800 kilómetros de mi casa. Y para mí fue un shock, sobre todo eso, en cuanto a comunidad, fue un shock importante. Luego, el hecho de estar en un sitio, sentirme en el centro del mundo de los drones durante un fin de semana en el que toda la gente que te encuentras por la calle prácticamente está con tu pasión, en la que todos nos metemos en un teatro y lo mismo, es levantar un dron, cualquier exhibición de las que se hizo allí y la gente ya con el móvil, con la boca abierta. Pues yo normalmente no me siento, no tengo esos entornos. Normalmente cuando estoy con gente muy pocos están interesados aún en drones, porque yo creo que en un futuro la mayoría lo estarán. Pero ese nivel de densidad de droneros por metro cuadrado no lo he vivido nunca. Entonces eso fue una bomba. Yo creo que el Drone Future es eso, esa unión, ¿no? Ese punto de encuentro realmente, más allá del congreso, el punto de encuentro de pilotos que hace que se despierten esos sentimientos, ¿no? De decir, bueno, podemos hablar de un tema y todos estamos en la misma onda, no somos raros, sino que nos gusta esto bien de forma recreativa, bien de forma profesional, podemos volar junto, que eso mucha gente también me lo ha dicho, es muy curioso, podemos volar junto a la Policía Nacional y por fin he levantado un dron con un Policía Nacional uniformado al lado mío viéndome y no he sentido ese miedo, ese pánico, sino todo lo contrario. Policía Nacional ha estado ahí para apoyar, para decir, para mostrar sus herramientas, pero no de cara a los pilotos en general, sino al mal uso de los drones puntual. Claro. Y creo que todo eso, pues bueno, crea esa hermandad, ¿no? Que creo que es quizás la palabra que resumiría el Drone Future. Bueno, y volar con gente a la que admiras. Yo creo, vi a gente muy emocionada, pues me recuerdo cuando había este momento en el que tú podías probar el Avata, que rápidamente se llenó porque todo el mundo lo quería probar. Sí. Y recuerdo que había un rincón que estaba Félix dejando su Avata a gente y le estaba enseñando. Y pues eso, el propio Félix, yo creo que ahí mucha gente se llevó el mejor momento del fin de semana y pasó con todos. El hecho de poder volar con gente que conoces o gente que te ha enseñado algo, también tú lo veías en la cara, en los ojos de la gente. Realmente sí, fue muy emocionante eso, lo que dices, el hecho de que Félix, sin ir más lejos, no tenía ningún compromiso de dejar sus drones y que alguien los probase. Yo los drones que se estaban testeando, a pesar de que DJI nos prestó una serie de drones para hacer la zona de pruebas de testeo de drones de DJI, otros drones que no nos habían prestado, el Avata, el DJI FPV, el Mavic 3, esos los puse yo, mis propios drones. Claro. Bueno, yo soy el organizador, ¿vale? Los dejo ahí con sus monitores, que los hagan. Pero claro, el hecho de que Félix pues diga, mira, lógicamente el Avata es el que quería probar todo el mundo. Había dos Avatas más el de Félix 3. Y aún así, como dices, se llenó. Pero bueno, creo que es ese toque humano, ¿no? Que se siente ahí de decir, bueno, todos somos compañeros en un momento y vamos a disfrutar de esto. Y la verdad es que creo que fue un buen encuentro. ¿Qué crees tú ya más a nivel de global? ¿Qué supone el Drone Future desde tu punto de vista para la comunidad dronera? Yo creo que es algo que no existía, que en otros sectores sí está. De hecho, incluso es como el punto álgido de otros sectores. Es el momento en el que todos nos encontramos físicamente en algún lugar. Y hacía falta en un sector que evidentemente pues aunque nos gusta mucho, yo creo que está empezando, yo creo que lo mejor está por venir, pero mucho mejor. Entonces yo creo que a todos los sectores le hace falta esto, como un punto de encuentro anual. Yo creo que está muy bien, que sirva como referencia y que vayamos allí y veamos las novedades y que vayamos allí y veamos pues eso, charlas, todo lo que es el hecho de entendernos como un conjunto de vamos a ver qué hemos mejorado, qué hemos aprendido y recargamos pilas. Bueno, tú no, porque tú te vacías y yo creo que es un impulso muy bueno. Bueno, toda la gente que salió de allí salió como una moto, con energías, con ganas de volar. Mucha gente, yo creo que lo que más gustó del Drone Future es que la gente tenía ganas de ir a casa a volar drones, a grabar esto, porque todos los consejos que se dieron allí, pues ves, por ejemplo, ves a Severino haciendo lo que hacía con sus recreaciones 3D, pues mucha gente, eso es motivación, eso es gasolina, y yo creo que en eso el Drone Future es, necesario. Sí, yo creo que eso
eso, que esas ponencias, precisamente lo que dices de Severino, que es de hecho la razón por la que yo estoy ahora aquí en Alicante. Estamos grabando un curso de fotogrametría con Severino que va a ser espectacular porque él es un maestro, pero cuando buscamos los ponentes para el evento, pues se buscan, bueno, que cubran diferentes disciplinas por un lado y que aporten algo al espectador, a la audiencia, claro, a la gente que esté ahí, que realmente le enriquezca de alguna forma. Igual tú la fotogrametría no es tu campo, pero ves eso y bueno, por lo menos te interesa o te da unas ideas. A otras personas el audiovisual, a otras personas el FPV, a otras personas la parte más de normativa. Yo creo que es cubrir un poquito todos los campos y luego, pues lo que dices, hacer ese punto de reunión, de encuentro donde se pueda volar y donde todos se vayan con ganas, que vuelen, que se vayan con ganas de volar y que se mantenga ahí la chispa, ¿no? La esencia de este mundillo. Así que el Drone Future 2023 vendrás, ¿no? Primero hazlo, yo primero hazlo porque sé que si se hiciera ahora pues a lo mejor dirías que no, pero sí, bueno, hazlo, sí, todavía, te animo a que lo hagas. Todavía no sé, yo no lo tengo ni muy claro, si yo creo que sí, o sea, va a haber Drone Future 2023 porque yo me conozco, yo sé que necesito un mes de cerrar todo el Drone Future, otro mes de desenganche que es el que me encuentro ahora mismo y ya después de Navidades empieza a decir, venga, ya vamos a ir buscando fecha, lugar. Este año tenemos una dificultad que la gente no lo sabe y yo sí que me lo planteo en la cabeza y es que es un año electoral. La mierda de los políticos, lo digo aquí directamente, porque es que ahora en Aro, yo no sé si va a salir el partido que está, pues como todos sabemos, probablemente no. En Logroño, 3/4 de lo mismo, y entonces a ver, ¿con qué ciudad negocias y le dices, no, que quiero hacer el evento tal, no, pero si a mí me van a sacar en junio, o yo no sé si voy a estar en junio, en junio hablamos... Y luego son las vacaciones de verano, julio. Bueno, la historia es que yo mismo me planteo eso y digo, hostias, este año va a ser difícil, difícil plantear con largo plazo, como son los políticos que son cortoplacistas, sí, el decir, mira, quiero hacer un evento para octubre. Prácticamente yo no creo que me den respuesta de si lo puedo hacer en la ciudad o no, o si hay presupuesto o no, o si lo van a apoyar o no, hasta después del verano, y eso es inviable. Pero bueno, todo se terciará y si se hace Drone Future, espero allí. Yo me comprometo, si lo haces yo voy. Hay que convencer a Dani. Eso te iba a decir. Este año tienes que venir con Dani. Hay que convencerlo, que además si es que lo que le gusta es eso, es el trato con la gente, conocer, tocar, es lo que le gusta a él. Así que yo me comprometo y hay que hablar con Dani para que se comprometa. Claro que sí, además este año vino mucha gente también de Barcelona, bueno, de todos los sitios. Entonces, pues bueno, perfectamente puede venir. Así será. Bueno, pues vamos yendo un poco más a la parte personal. Hemos tocado un poquito la profesional, lo que haces ahora mismo. Pero bueno, te quiero preguntar antes de todo esto, ¿tú realmente qué has estudiado? ¿A qué te dedicabas antes del canal de YouTube? Bueno, yo me dedicaba realmente a ser piloto profesional antes de YouTube. ¿De aviones? No, de drones. Vale. Yo, si empezamos por el principio, que es un poco extraño porque yo soy historiador, que esto es un poco chocante para la gente que lo sabe, es un poco chocante. Y mi pasión es la historia. Yo desde el instituto ya era lo que me llenaba. ¿Qué pasa? Que trabajar de eso no es fácil. Trabajar de eso no hay mucha salida. Y ya acabando el estudio de historia, eso sea 2014-2015, leí que había un sector en alza, que era el sector de los drones, que se van a requerir muchos pilotos, que eso es una tecnología muy transversal que va a afectar a muchos sectores, tal. Y dije, ostras, pues esto... Y yo pensé, ostras, esto en historia está genial para la arqueología, para poder hacer un seguimiento de un yacimiento, para poder hacer una promoción de un yacimiento. Yo veía, por ejemplo, que en mis clases de historia de la universidad, que dices, aquí hay un nivel, veía unas fotos de los yacimientos y de los sitios y digo, madre mía, es que me cuesta entender, a través de la foto no estoy casi entendiendo lo que es. Y yo creo que esa parte audiovisual con un dron era mucho más sencilla y dije, pues ya está, ya lo tengo. Junto historia, junto drones y me hago el amo del mundo. Entonces vi que había una oportunidad de formarse en la UPV, que es la Politécnica de Valencia, en drones, que estaban haciendo ahí un estudio bastante específico, con muchas horas de práctica, con vuelo en ala fija, algo bastante completo. Y dije, mira, me tiro a la piscina. Me hago primero piloto de drones y luego ya veremos si lo vinculo. Y así fue, 2015-2016 tiro por ahí y descubro un mundo que me apasiona, que veo que, además, yo, no profesionalmente, pero sí tenía mucha pasión por la grabación de vídeo, con cámara, con cualquier cosa, por la fotografía. Y vi, ostras, es que esto empasta de maravilla. La tecnología dron va a llevar al sector audiovisual a un paso más allá. Y nada, yo empecé allí. Además, hubo un momento como muy chocante. El primer día que entramos en el curso, nos dicen, creo que era septiembre, ¿no? Pues nos dicen, en junio había 100 pilotos profesionales en España.
que era un boom, eran 100 pilotos profesionales ya certificados tal. Y durante el verano se ha triplicado, ahora son 300, es un sector en crecimiento. Fíjate lo que habrá ahora, que es incontable. Sí, hace ya años había, yo creo, 6.000 operadores. Algo de eso. Entonces, se nos vendía como esto está creciendo, y claro, había una motivación extra a la hora de estudiar eso, de que, ostras, que esto va a explotar. Y bueno, seguimos en ese primer boom. Yo pienso que sigue siendo un boom que aún está por llegar el boom gordo, pero fue lo que me motivó un poco a eso, a hacerme piloto. Y yo a partir de ahí lo que hacía era contactar con empresas y negocios para darles visibilidad. Ese fue mi trabajo de 2016 a 2000, sobre todo 20 ya, 2021. Sobre todo la pandemia es un poco la frontera. A partir de ahí, de la pandemia, fue cuando ya 100% a droneando, y ahora lo que hacemos es, pues intento coger un trabajo al mes o así para no entorpecer lo de los cursos y lo de YouTube sobre todo. Es un poco mi objetivo, a ver si lo consigo. Muy bien. Y volviendo unos cuantos años más atrás, vamos a un poco como en la entrevista de Hatu, que si no la habéis visto, por cierto, os la dejo por allá arriba, en esta esquinita. Yo le pregunté lo mismo, te lo pregunto a ti también. Volviendo muchos años atrás, cuando eras un niño, 8, 10, 12 años, ¿cuál fue tu primer juguete tecnológico que recuerdas? Yo creo que sería entre un coche teledirigido de los típicos de mando, y también tenía uno, que tenía una foto aquí, la he quitado hace poco, pero bueno, tenía uno que era un coche en el que yo me metía dentro, que esto ahora es un poco más común, pero antes no tanto, era un Suzuki, como un 4x4 Suzuki, que yo era ya pequeñito, y lo podía conducir, era con batería, y aquello era, yo cuando iba con eso al cole era el más popular, ese día era el más popular de la clase, y yo creo que eso fue lo primero así tecnológico, porque eso iba con batería, además no iba muy rápido, pero sí era muy potente, cualquier cuesta la subía, y yo creo que eso fue lo primero. Se te queda grabado, ¿no?, en la memoria esas primeras, ¿no?, sí, juguetes tecnológicos, aunque hayan pasado muchos años. Y en esa época, el tema de los aeromodelos, que era lo que habría en esa época, me imagino, aeromodelos, helicópteros teledirigidos y todo ese tipo de tecnología aérea no tripulada, ¿eso cómo lo veías? Yo toqué, ya un poco más mayor, una especie eran como ala fija, bueno, aviones, sí. Lo sé, aviones, pero que era todo muy de corcho, y con instrumentos muy básicos. Al final la tecnología drone lo que hace es aportar, ya sabemos, GPS, IMU, todo eso. Aquello era simplemente por eso, un avión para chocarlo, porque fue lo que pasaba, lo chocabas cada 2x3. Pero claro, ¿qué pasaba? Que no veías lo que él veía, era como volarlo en lo que hoy conocemos como tercera persona. Sí. Entonces, bueno, pues sí, lo podías volar pues un poquito, ya lo perdías de vista y poco más. También, bueno, ahí no había legislación, porque eso a lo mejor hoy a saber cómo se podría... Sí, en los clubs, yo creo que básicamente sí, lo curioso es que ese sector del aeromodelismo no ha evolucionado. Yo lo conozco cuando era chaval, recuerdo cuando tenía 10 años, yo le pedía a los reyes, les pedía, aunque fuesen mis padres, les decía, quiero un helicóptero estos teledirigidos o quiero un aeromodelo, porque a mí ya me apasionaba todo ese mundo. Claro, ellos en esa época valían una pasta, o por lo menos para un niño valían muchísimo dinero. Entonces me decía, tú ahorra. Sí. Vamos, tuve que estar 20, 30 años más ahorrando hasta que conseguí comprarme el primer dron, que bueno, el dron y diferentes helicópteros previos a los drones. Pero lo curioso es que en esos últimos 30 años esa tecnología aeromodelo, sí, salen diferentes aeromodelos, pero no han evolucionado. Al final sigue siendo la mayoría vuelo en tercera persona, sí. Mejores componentes, me imagino, mejor señal, etcétera, pero muy similar a lo que existía en esa época, volándolo en los clubs de aeromodelismo, y no ha habido gran diferencia, al contrario de lo que ha pasado con los drones, que pues eso, en los últimos 8 o 10 años ha sido un boom a nivel comercial. De hecho, yo creo que incluso se han beneficiado de que, como los drones han crecido tanto, pues se han beneficiado de algunas cosas como los motores, motores sin escobillas, que han mejorado tanto, pues los han aprovechado ellos. Todo lo que es lo que tiene que ver con controladoras, todo. Incluso el hecho de meterle cámaras, que a lo mejor ya no para que transmita, que a lo mejor eso ya es un poco más complicado, pero el hecho de ponerle una cámara a eso, yo creo que no se te pasa por la cabeza hasta que no ves un dron que lo tiene ya incorporado. Así que yo creo que incluso se han beneficiado de lo que ha crecido el sector dron paralelamente. Sí, sin duda. ¿Y cuál fue tu primer dron? Mi primer dron, lo tenía aquí. No lo tengo. Fue un Sima X5C. Mucha gente ha empezado por ese dron. Sí. Creo que ha sido, no sé, el elemento, ¿no?, de iniciación de muchos pilotos, creo. Sí, porque era un dron, a mí me lo recomendaron para hacer dedos, que me dijeron. Sí, además me dijeron en el curso.
Y claro, también tú lo despegas, es una desilusión, porque eso pues, se veía fatal. Yo digo, bueno, tengo una cámara, a lo mejor puedo hacer vídeos. Al primer vuelo ya me vi que eso era un desastre. Pero sí que es cierto que era un dron que tenía sobre todo un par de cosas interesantes. Primero, era chocable. Tú lo chocabas y rebotaba, tal, era plasticoso, y rebotaba, no pasaba nada. Y luego que los podías volar en sitios pequeñitos, en sitios, yo por ejemplo aprendí a volarlo dentro de casa. Y eso pues te hace muy buen piloto, porque la gracia de ese dron es que no tiene ayudas, no tiene GPS, no tiene nada. Tú lo sueltas y se cae. O sea, sueltas el mando y si no tiene gas suficiente se cae. Y eso, si tú sabes dominar ese dron, pues luego coges un Mini 2 o cualquier dron y lo conduces solo. Porque, claro. Entonces, para cualquier situación de emergencias que tengas con estos drones, si tú has sabido solventar esas situaciones con un SIMA o con un dron sin ayudas, con esto lo solventas, vamos, sin darte cuenta. Está claro que son herramientas que son muy básicas, pero de lo básico te hacen que seas, por decirlo así, mejor piloto, porque no tienes ningún tipo de ayuda, sensores, etcétera. Yo me lo comparaba mucho con, yo toco la guitarra y toco la guitarra al principio española y eléctrica, pero yo lo decía, digo, si aprendes a tocar la guitarra eléctrica con un amplificador, con distorsión, luego, bueno, o sea, al revés, perdón, si aprendes a tocar la guitarra española a pelo, luego pasas una guitarra eléctrica y eres un maestro, porque todo suena súper, ¿sabes? Pues es algo así. Con esto es un poco parecido, ¿no? Si aprendes a volar a pelo sin ningún tipo de sensor, cualquier otro dron, ya de DJI, de Autel, de Hubsan, Fimi, etcétera, que tienen sus estabilizadores, sus sensores, todo, la verdad que es mucho más preciso. ¿Y ese era tu primer dron? Luego ya pasaste, me imagino, a drones estabilizados o... Yo pasé, a ver, ese fue el primer así dron, digamos, comercial, porque paralelamente en el curso había un taller de hacer un FPV a partir de un frame de estos de fibra de carbono. Sí. Que eso fue un poco traumático para mí, porque eso es fácil de montar, porque viene en una caja, viene todo. Es como hacer un Mecano o algo de eso. Y luego la programación también era sencilla, con un Arduino, era todo muy simple. Y tenías un FPV, la verdad es que tenías un FPV. Y quedamos para volarlo y aquello era un desastre porque quedamos, yo qué sé, pues 5 o 6 y durante hora y pico, pues cada 5 minutos caía uno. Es que me han metido señal en las gafas y pues eso, me han metido señal y pam, y al suelo. Es que una celda se me ha desactivado tal, y al suelo. Es que un motor se me ha ido y al suelo. Es que me he chocado y dije, ostras, tantos accidentes aquí en tan poco tiempo, que fue un poco lo que me empujó a mirar con otros ojos al sector más estabilizado de drones. Y el primer así serio que tuve fue un Phantom 4, que además fue con el que empecé a trabajar y con el que yo me sentí... Ahora un Phantom 4 ya se queda un poco corto de calidad de imagen, pienso yo, pero en aquel momento un Phantom 4 despegarlo era una cosa importante. Sí. Y fue el primer momento en el que yo me sentí realmente alguien que podía ofrecer un producto, un servicio a empresas, clientes. Fue ahí, con un Phantom 4. ¿Y tu primer vídeo de YouTube, lo recuerdas? ¿El primero de temática drones que subiste, sin tener que buscarlo ahí? Pues el primero no sé cuál será. Yo creo que de los primeros sería haciendo como seguimientos al coche de mi padre, que mi padre tiene un coche grande, un Jeep, y yo creo que no sé si eso está subido o qué, pero bueno, como que... Lo vamos a buscar y lo buscaremos. No estarán droneando, estarán en otros canales, creo que estará en el mío personal. Pero sí, sería algo de eso, porque siguiendo el coche... El primer así serio seguramente fue en un viaje que hice a Andorra, que además, algo curioso y consejo que es para el que quiera pues lo puede tener, yo no tenía una máquina lo suficientemente potente para editar ese 4K que sacaba el Phantom 4. Yo se lo ponía a mi portátil y a portátil le salían patas y se iba. Y grababa a 1080, porque era lo que podía editar. Y me fui a ese viaje y claro, Andorra es un paraíso, es un sitio precioso. Y dije, a ver, ¿qué hago? Graba 1080 para poder editarlo y va a estar en 1080 ya para siempre, que a saber cuándo vuelvo, o, ¿qué fue lo que hice? Grabo a 4K, no lo voy a poder editar, pero cuando tenga ya una máquina, si la tengo, pues tendré imágenes en buena calidad, y lo que hice fue eso, grabar a 4K, pues casi ni las pude ni visualizar las imágenes porque iba traqueteado, pero bueno, yo sabía que las tenía a 4K, y cuando pude tener un buen portátil, yo creo que fue ese el primer vídeo que monté así en plan en serio, que es Andorra en un minuto, y fue eso, pues gracias a poder tener esas imágenes en 4K, pues son imágenes que hoy en día se pueden utilizar prácticamente. Si hubiera sido 1080 del Phantom 4, hoy en día ya son calidad bajo justillo. Entonces eso fue lo que hice. El primer vídeo así serio, Andorra en un minuto con un Phantom 4.
Interesante. Sí. Y el paso de, bueno, de tu trabajo de piloto o tu trabajo estándar a hacer vídeos de YouTube de cara a familia, amigos y tal, ¿cómo te lo tomas? Porque yo sé que ese es un paso un poco a veces difícil, a veces que nos da vergüenza decir, no, si es que yo me he vuelto youtuber. Ya. A ver, la realidad es que yo quería ser youtuber desde hacía ya muchos años. Lo que me faltaba era, primero, quitarme excusas y ponerme delante de una cámara, y segundo, encontrar una temática. Porque yo digo, pues ¿de qué? De videojuegos, de historia, de fútbol, de lo que sea. Y siempre me ponía excusas para no empezar. Y yo ahora lo pienso, si en lugar de haber empezado cuando empecé, hubiera empezado en 2010, o tú, y si hubieras empezado, no, tú ya empezaste antes, pero si hubieras empezado incluso más antes, es una ventaja que te llevas. Sin duda, sí. Pero bueno, el segundo mejor momento fue cuando empecé, que ya está, Ya, sí. mejor antes que si empezar ahora. Entonces, yo lo que hice fue, para quitarme esos miedos que yo tenía y para quitarme esas excusas, y yo empecé muy poquito a poco. En lugar de sentarme en una cena familiar y decir soy youtuber, que se me hubiera caído un poco la cara de vergüenza, yo lo que hice fue empezar a hacer un podcast, que eso, pues bueno, sin imagen, empiezo a trabajar también la voz y voy poquito a poco. Cuando ya empezamos Dani y yo a hacer varios podcasts, empezamos a grabarnos durante el podcast. Ya es un tratamiento así de progresivo. Y por eso, sin mirar la cámara ni nada, pues una cámara ahí te olvidas y ya está. Luego poco a poco vas mirando la cámara, te vas sintiendo más cómodo, y fue cuando empezamos a subirlos a YouTube sin ninguna expectativa y sin decírselo a nadie. Ningún amigo sabía eso, vamos. Que lo encuentre, que lo encuentre. Ya está. Y entonces fue cuando empezaron a haber algunos picos de visitas, muy, muy modesto, pero bueno, como que puede haber interés de esto, ¿no? Yo además empecé a compartir al principio todo esto que era un poco farragoso de esa primera documentación para hacerse piloto profesional que había antes, que era un poco más farragosa, y empecé a compartir consejos por ahí, y el que le empezó a interesar pues sí que le gustó. Y fue cuando vi esos picos, cuando ya le dije a Dani, ostras, nos quitamos ya la máscara, empezamos ya como tiene que ser. Salimos del armario de YouTube. Exacto, y tal cual. Ya se lo contamos a nuestra familia. Así es. Y luego con la familia, con la familia es un poco sabor agridulce, porque yo les puedo decir, mira pues este vídeo, mira esto, o mira que este mes nos salió muy bien en subs, pero al final tú le pones un vídeo de algo que no le interesa, que es a drones. Está claro. Que me pasa también con amigos. Yo, sí, mira, pues 10 consejos para mejorar con el Mini 3. Sí. Pues muy bien, pero es que ni tengo el Mini 3, ni sé lo que es el Mini 3, ni estoy interesado. Entonces es como que, por eso también fue muy interesante lo del Drone Future. Es como que sí que conecté con esas personas que realmente tenemos ese mismo interés, porque tu círculo o le interesan drones, o pues bueno, si eres youtuber, pues fenomenal, pero pues es que miro 5 segundos de tu vídeo, no miro más. Entonces, sí. Salvo que sean nuestras madres. Eso sí, eso no falla. La mía sí que se los ve enteros. Me dice, esta semana no has subido vídeo. ¿Te pasa? Luego no se entera de nada, pero me gusta. Eso está bien, eso es retención de audiencia. Un saludo. Bueno, pues ya para ir acabando, y esa pregunta comprometida de la resistencia que te iba a decir, pero antes de esa otra pregunta, y hablando de vergüenza, cuando estuviste, y no es que sea una vergüenza, pero bueno, lo pongo en contexto, cuando estuviste en el Drone Future, tuviste ese accidente de Félix al pasar por debajo del puente. ¿Qué sentiste en ese momento? Lo he grabado, qué guay, tengo las tomas, o decir, qué vergüenza, no quisiese que fuese yo con tanta especial. Hay que decir, para poner en contexto, pues eso, que Félix tuvo un accidente, como muchos hemos tenido, después de arriesgar muchísimo, porque cuando arriesgas al final tienes accidentes. Si no, por ahí os dejo también el vídeo de Félix del Drone Future, y pasando la bata por debajo de un puente muy estrechito, pues el que no tanto va al jarro a la fuente, ¿no?, que acaba rompiéndose, pues pasó muchas veces, al final tocó y cayó. Pero bueno, quedó un poco en esa anécdota, que además Félix lo contó muy bien, en una forma muy amena, divertida. Pero había mucha gente ahí viéndolo, uno de ellos tú, que lo grabaste, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación? De hecho, yo era el encargado de grabarlo desde... Sí, como que lo planificamos, ¿no? A ver si tú puedes grabar con ellos. Estaba con el Mini 3 grabando, había un compañero grabando con cámara y él grabando su vídeo con la bata. A ver, lo que sentí primero fue, aguanta calle, que estás grabando, no pares ahora, porque ten el plano, porque además automáticamente se metieron al agua. Sí. Estaba Hatu, estaba Félix, sale por ahí todo el mundo. Yo no lo vi, yo lo vi a posteriori, que lógicamente yo estaba en otra parte del evento y no me enteré. Que Hatu no se metió, pero se quitó, creo que las zapatillas se las quitó, o sea que se iba ya de cabeza. Y dije, tienes que grabar esto, que no hay nadie está grabando esto, están todos que también es normal que estén pendientes. Entonces yo como que intenté templar mis nervios. Además el vídeo no se nota, yo estoy ahí, hago una órbita muy lenta para que les dé tiempo a entrar y tal, y yo desde el accidente hasta el final todo es en la misma órbita, o sea, salió bastante bien. Luego dije, ostras,
Alegría no, de grabarlo no, porque Claro. perder un dron... Además, a mí me ha pasado con este, de hecho, este Phantom 4 se cayó al mar y... Sí, he visto el vídeo ahí, que estáis haciendo unos arreglos, ¿no? Tal, y... Sí, y ese fue uno de los peores momentos de mi vida, cuando se te cae un dron. De hecho, mira, esta hélice está que ni rueda. Y primero empaticé un montón con él. También pensé, a ver, a mí cuando me pasó esto, era mi único dron, era mi única herramienta. Él, por suerte, gracias a su trabajo, pues es lo mismo que si nos pasa a nosotros, que ya no duele tanto. Aunque esté mal decirlo, pues bueno, es algo que se puede asumir. Entonces pensé, bueno, es Félix, pues si le pasa a él, pues no es tan malo como si le pasa a otro. Además, ya estaba viendo que se lo estaba tomando con una filosofía Sí, se lo increíble. tomó súper bien. O sea, yo cuando vi el vídeo, lo que dices, si le hubiese pasado a otro asistente que se acaba de comprar el avatar, lo estrella, joder, pues la verdad que se te queda una cosa dentro que dices, "Buf". Ahora, a nosotros, pues bueno, por una parte, lo que dices, trabajamos de esto, tenemos más drones, nos da o le da, en el caso de Félix, contenido para seguir viendo un poco el seguimiento de cómo lo lleva a reparar, un poco el proceso, así que yo creo que se lo tomó muy bien. Pero bueno, sí, en ese momento yo me imagino que los que estabais ahí, pues bueno, fue un momento de eso de decir, ups. A ver, también es que ya había pasado varias veces, o sea que él era consciente del riesgo. Sí, sin duda. Que a lo mejor otro que solo tiene ese dron, no, porque es que el sitio era nada, era lo justo para el dron y poquito más. Y había agua debajo, que si hubiera habido tierra, pues no hubiera pasado nada. Pero que como que él ya era consciente y bueno, pues como que él, que es un poco lo que tenemos que hacer como pilotos, tú tienes que asumir que tu dron puede caer. Y el nivel de riesgo que quieres asumir en cada escena, ¿no? Porque yo a veces, vamos, yo he chocado también drones y he hecho vídeos como aquel en el que me metía a las aguas congeladas, pero yo sabía que cuando volaba ahí estaba asumiendo mucho riesgo. Ahora bien, las imágenes eran espectaculares y asumía ese riesgo con la mala suerte que justo donde se chocó el Air 2 en ese momento cayó al peor sitio de todo el río y me tuve que meter. Pero sí, es un poco eso, ¿no? Saber... Es que yo creo que medir el riesgo es la clave. Si tú no hubieras arriesgado ahí tu dron, no tendrías las imágenes. Que es lo que les pasa a muchos, porque lo leemos y tal. Ah, es que yo tengo miedo. Es que no, en el mar no. Si, yo qué sé, pues si hay 10 kilómetros de viento, no. Claro, ese dron está siempre en la estantería. Digo, pues mira, no lo vas a estrellar porque lo tienes ahí, perfecto, pero es que tampoco vas a tener imágenes impactantes con él. Entonces yo creo que una herramienta de trabajo tienes que ponerla en riesgo, siempre y cuando un riesgo moderado, pero para conseguir una imagen aérea por el mar, pues eso es arriesgado. Hay gaviotas, cualquier fallo es la muerte del dron, y es eso, el tomar ese riesgo, también basándote en tu experiencia, es lo que te va a hacer a ti, por eso que tengas la posibilidad de tener imágenes chulas. Félix estrelló su avatar, pero tiene 2 pasadas de un dron FPV en un sitio así, con agua debajo, con un puente arriba, o sea, es que claro... Y tiene un vídeo muy chulo que ya digo, muy chulo, por ahí. Y por otro lado, si queréis conocer el vídeo resumen de calle ahí en el Drone Future, por ahí os dejo también el link, que también está genial, la verdad que lo resume muy bien, esas sensaciones, esas emociones a lo largo de todo el fin de semana. Así fue. Y bueno, ya para acabar esa pregunta comprometida de la Resistencia, en la Resistencia preguntan siempre ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Yo no voy a ser tan... Eso para otro vídeo. No te voy a putear, pero sí que, bueno, te quiero preguntar esa pregunta un poco más comprometida. ¿Cuánto ganas en YouTube? ¿Da para vivir este trabajo que haces? Bueno, a mí no. No sé si a otros o a ti sí, pero a mí no. De hecho, a mí ya me avisaron, en YouTube se gana muy poco. Y yo pensé, a ver, seguro que sí, pero bueno, no será tan poco, pero sí, es bastante poco. De hecho, muchas veces, que te acusan de, o sea, que me acusan de, es que te has vendido, es que por las visitas te vendes. Y yo, si tú supieras que a lo mejor un vídeo, no sé, son 18 euros, o el típico vídeo que funciona 2 semanas y se para, que a lo mejor son 20 euros. Entonces ya, YouTube es un sitio en el que es difícil, por lo menos en español, ganarse la vida. ¿Cuánto ganamos? O sea, ¿cuánto genera Droneando al mes? Entre 200 y mucho y 300 y poco, dependiendo del mes. Hay meses mejores y peores, pero eso es... Ha habido algún pico con algún vídeo viral, pero que es puntual. El tema de volcán de allí, que eso sí que a todos nos pasa un poco. Pero lo normal es eso, 200 y mucho, 300 y poco. Pero yo creo que YouTube es más la oportunidad de poder hablarle al mundo. Si no existiera YouTube, ¿cuánto nos costaría en publicidad, yo qué sé, en Facebook Ads o lo que fuera? Sí, es una ventana, ¿no? Es una ventana... Entonces, yo pensaba que sí que va a ser una recompensa mayor para el creador, porque al final te puede llegar a desmotivar. Sobre todo cuando empiezas, que a lo mejor ganas 20 al mes o 25 al mes.
pues puede ser una desmotivación, pero bueno. Sin duda es más una herramienta que una fuente de ingresos, ¿no? Aunque luego se complementa de otra serie de, bueno, de estrategias, de trabajos, de visibilidad alrededor de... Nuestra clave es poder hablarle al mundo y decirle, pues bueno, tenemos estos cursos que están un poco enfocados para pilotos y es eso, poder decir, mira, por aquí hay unos consejos y hablamos más sobre esto en los cursos, que es un poco la clave para poder dedicarse a ello. Pero dedicarse a ello, o sea, YouTube 100%. Además es que tú ves lo que ganarías si tus vídeos se vieran más en otros países. Sí, es cierto. En Estados Unidos, que creo que es de los que mejor está monetizado, ¿no? Los ads, no sé si casi se triplica, o 2,5 por lo menos. Mucho más. Sí, mucho más. Nuestro compañero José, que está allí, seguramente, bueno, el público que tengáis de Estados Unidos seguramente lo notará. Allí sí que podrán, sí. Así que, bueno, yo creo que has respondido unas cuantas de estas preguntas sin ponerte en apuros. Y muchas gracias por esta entrevista, por invitarme aquí. Y, bueno, si quieres decir algo más, si quieres mandar saludos a tu madre, pues aprovecha. a la viewer número 1. Nada, yo encantado de tenerte. A mí, mira, que estés aquí en mi sitio de grabación es un placer y un privilegio, y me acordaré siempre y lo guardaré con cariño. Y en el fondo yo creo que me alegro un poco de que estemos también uniéndonos en la comunidad, de que vayamos todos a una, que yo creo que es un poco lo que pasó en Drone Future, que no había rivalidades, no había cosas que pasan en otros sectores o en otros nichos, era todo lo contrario, era foto conmigo, foto con otro mucho más grande, foto con otro mucho más grande, y todos iban a una. Entonces, el hecho de que podamos estar aquí haciendo esto, además ahora también vamos a hacer algo para mi canal, en el que vas a salir tú, es una alegría inmensa que yo me llevo y me siento orgulloso de la comunidad que tenemos. Y nada, pues ojalá que os haya gustado la entrevista, ojalá que sí, dejarnos vuestros comentarios, hacerle las preguntas a Calle. Exacto. Y para cerrar, pues un poco reafirmo esto que dices, que está muy bien, el hecho de que más allá de que tengamos canales de la misma temática, que en algún momento dado se puedan ver como competencia contigo, con otros creadores, etcétera. Bueno, yo creo que lo importante aquí es esa comunidad, ¿no? Y puesto que es un sector tan reciente, tan nuevo y tan creciente, vamos a empujar todos del carro hacia adelante para que, bueno, pues eso, para que podamos hacer que todo se establezca, para que tenga un futuro más prometedor, para que las regulaciones entre todos podamos hacer más presión y que tengan sentido común. Así que yo creo que, bueno, desde mi punto de vista es el camino, y espero que hagamos muchas más entrevistas. Las tengo muchas planteadas, a veces youtubers, a veces otro tipo de personas muy relevantes en el sector de los drones, como Severino, que también tengo una entrevista muy buena con él, que nos va a desvelar secretos espectaculares precisamente de su especialidad, que es la fotogrametría y modelado 3D con drones. Pero eso será próximamente, así que si no os queréis perder nada, pues suscribiros, estar ahí atentos y tener esta lista de reproducción de entrevistas droneras siempre a mano. Bueno, chicos, un saludo, Calle, por acompañarme este ratito, y nos vemos en el Drone Future 2023. Así será. Un abrazo a todos, chicos. Adiós. Chao.